porque muchas personas creen que dialogar, aceptar y amar va más relacionado a la atención a las parejas, ¿sí? Va más relacionado a las terapias de pareja que se hacen. Pero el enfoque que le vamos a dar esta noche, ustedes se van a dar cuenta que es el enfoque al prójimo, ¿sí? Jesús nos enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces es una necesidad de nosotros, ¿sí? Es una necesidad urgente y que tenemos nosotros que con prisa empezar a entender a los que están a nuestro alrededor, que son nuestro próximo, que es la familia consanguínea, y nuestro prójimo, que es a nivel general. Bueno, teniendo en cuenta esta temática, nosotros sabemos dialogar, aceptar, amar. Es un proceso, ¿sí? Porque muchos de nosotros en una sola encarnación no vamos a llegar a amar indistintamente a todos. A veces solamente amamos a aquel al que nos hace bien, al que nos acompaña, al que está con nosotros, al que nos orienta, ¿sí? Pero nosotros tenemos que amar a todos. Entonces vamos a mirar a grosso modo este proceso y después lo vamos a desmenuzar. Dialogar, ¿sí? Normalmente es entre dos personas o grupos de personas. Pero ¿qué pasa por lo general en un diálogo? A veces hay monopolizadores del diálogo. ¿Qué quiere decir? Personas que son aquellas que quieren llevar la batuta y se hacen, vamos a dialogar, ¿sí? Vamos a poner las cosas sobre la mesa y vamos a mirar qué es lo bueno para todos. Pero al final se tiene que hacer lo que yo diga. ¿Sí? ¿Hay diálogo? No hay diálogo, ¿no? Porque ya es imposiciones. Para dialogar se necesita concertar, se necesita analizar lo que piensa cada persona y entre todos, en consenso, poder tomar una decisión, ¿sí? Para poder tomar esa decisión en consenso, esto implica que yo tengo que aceptar al otro. Tengo que entender que el otro puede opinar cosas totalmente diferentes a las que yo pienso y que tiene buenas ideas, ¿sí? Tengo que bajar un poquitico el ego que tengo, el orgullo, y tengo que empezar a aceptar al otro con sus ideas como es. Y muchas veces el otro no tiene buenas ideas, dice cosas descabelladas, pero nosotros con paciencia, con tolerancia y con compasión debemos hacerlo sentir bien, ¿sí? Hacerlo sentir que vale, que lo que él dice, por erróneo que sea, nosotros buscarnos la manera para decir, bueno, pero de pronto más adelante esto, lo otro, sin herir susceptibilidades, sin herir sentimientos. Y seguimos en ese proceso de aceptación para llegar al amar. Ese amar muchas veces no lo logramos en una misma asistencia. Ese amar como proceso que es, a veces requiere varias asistencias para nosotros entender lo que realmente es amar. Y no un amor posesivo, sino un amor que libera, que es el verdadero amor, ¿sí? En ese aceptar hay una historia
muy interesante que me fascina. Es una historia real. Este es el doctor Nichols. Este doctor especialista en el área de urgencias, judío, llega en el momento en que el COVID estuvo en Estados Unidos, mejor dicho, en esos índices tan altos. Le llega una persona con su cuerpo totalmente tatuado con símbolos nazis. Él era judío. Y el equipo médico que lo acompañaba a él era la persona especializada en terapia respiratoria, era una asiática. Y la persona, la otra doctora que trabajaba conjuntamente con él, era una persona de raza negra. Entonces, eran 3 personas que lo tenían que atender, pero que él no aceptaba, sí, como nazi que era. Por su creencia no aceptaba, pero como se estaba muriendo, como estaba al final, le rogaba a este doctor, le rogaba porque sabía que era judío y le rogaba que lo salvara. El doctor con su equipo se entregó a este paciente como cualquier otra persona, sacándolo de su estado y ayudándolo a mejorar en su proceso de COVID. Es una experiencia que ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a que nos llega una persona que nos ha agredido de una manera u otra y la vamos a recibir con ese amor y le vamos a dar lo mejor de nosotros? Pensemos nada más en cualquier circunstancia de nuestra vida, porque se nos puede presentar, ¿sí? Cuando hablamos de dialogar, no podemos dejar de tomar nuestra codificación cartesiana como base. ¿Y cuál es el monolito de la codificación? La estructura filosófica de la codificación, el libro de los espíritus. Este libro de los espíritus, en el libro 3, leyes morales, la 6ª ley, que es la ley de la sociedad. ¿Sí? A mí me fascina esta imagen de todos estos hombres tomados de las manos con ese color azul, morado, en diferentes colores, y en el centro luchando para abrazar la tierra. Y así es el llamado, es la invitación que Jesús nos hace, que nos unamos todos, para poder sacar el mundo adelante. En la pregunta 775 del libro de los espíritus, Allan Kardec, pedagogo que era, un hombre con un coeficiente intelectual muy grande, muy inteligente, le pregunta a los espíritus, ¿qué pasaría si la sociedad se acabara en nuestro medio? Y los espíritus les responden, el egoísmo crecería cada vez más. Si estamos como estamos y todavía nos cuesta tanto preocuparnos por el dolor ajeno, porque primero estoy yo, ahora, si los lazos de la sociedad se relajaran, el egoísmo crecería. Cáncer moral de la humanidad, el egoísmo. Y el libro de los espíritus, en este mismo libro 3, en la pregunta 766,
Pregunta Kardec. ¿La vida social está en la naturaleza? ¿Sí? ¿Será que todos debemos vivir en la sociedad? ¿Qué pasa con los ermitaños? ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen, no, a mí no me gusta estar en grupo, no me gusta tener familia, no me gusta relacionarme con nadie, yo prefiero estar solito, aparte y salir adelante solito? ¿Qué pasa con ellos? ¿Sí? Y nos responden los espíritus superiores. Por cierto que sí, Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. No en vano le ha concedido la palabra, el don de la palabra y todas las demás facultades necesarias a la vida en relación. Y muchos dirán, pero bueno, y los que no tienen el don de la palabra, nos comunicamos por gestos. Hay muchas otras formas de comunicarnos, ¿sí? Y podemos trabajar por los demás comunicándonos de otras maneras. Entonces, aquel ermitaño que vive allá solo, también pregunta a Allan Kardec, ¿qué pasa con aquellas personas que viven solos, los ermitaños, aquellas en aquellas religiones, monjas de clausura? ¿Qué pasa con aquellas personas que se aíslan de la sociedad? ¿Sí? Y los espíritus responden, esa no es la manera correcta para poder avanzar nosotros y ayudar a avanzar a los demás. Porque, díganme ustedes, si la mayor enseñanza que Jesús nos legó fue amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero Juana de Ángeles hace una inversión del espíritu de Juana de Ángeles de esta parábola y parte de el a ti. Entonces, por ejemplo, si yo no me conozco, si yo no sé cómo voy a reaccionar cuando esté en comunidad con otras personas, ¿cómo voy a reaccionar cuando esté compartiendo ideas con otros que son contrarias a las mías? ¿Sí? El estar en aislamiento no me favorece para ese desarrollo de la vida. Después viene el prójimo. Y dice Juana, ese prójimo empieza por el próximo. ¿Quién es tu próximo? Los seres consanguíneos. Es una escuela, es un laboratorio donde yo voy a empezar a entender y a aceptar a los demás. Voy a empezar a aceptar a mi hijo que tiene ideas contrarias a las mías. Voy a empezar a aceptar a mi sobrino que tal vez está en las drogas y a ver cómo lo puedo ayudar. Voy a empezar a aceptar a mi esposa que es cantaletuda, no soy yo, ¿no? Cantaletuda todo el tiempo, ¿no es cierto, amigo? Voy a empezar a aceptar a mi esposo que no me escucha, ¿sí? Que parece que estuviera ausente, y voy a en esa comunidad que es el próximo, hay diferentes costumbres, diferentes personalidades a las cuales yo debo aceptar. ¿Cuántas personas que salen a hablar con los demás y con todo el mundo se relacionan exitosamente, pero llegan a su hogar, se apartan y la relación con sus familiares es terrible, terrible? Entonces, nuestra primera escuela de relacionamiento social se llama hogar, para poder salir a relacionarme con el prójimo en general. Otra
extraordinarias. Son muchas, pero apenas traje estas, ¿sí? Del libro de los espíritus, del libro tercero. El hombre, al buscar la sociedad, obedece solo a un sentimiento personal, o hay en ese sentimiento un objetivo providencial más general. Si vamos a ver cómo Kardec en cada pregunta que hacía iba conectándola con la anterior, pero a la vez la iba profundizando más, ¿sí? Y la respuesta es: el hombre debe progresar, no puede hacerlo solo, porque no posee todas las facultades, necesita el contacto con los otros hombres. El aislamiento se embrutece y debilita. Por eso, ahí está el caso de los ermitaños y de todas las personas, aquellas que quieren vivir en aislamiento. Hay dos factores fundamentales en nuestro desarrollo, ¿sí? Uno es la autonomía. La autonomía realmente es un término estudiado inicialmente por la filosofía, que después la psicología lo acuñó, pero primero lo estudió la filosofía. Cuando decimos que una persona es autónoma, quiere decir que es una persona que tiene criterios para tomar decisiones por sí mismo, ¿no es cierto? Que puede decidir en cualquier momento, no tiene que estar preguntando al otro, ¿qué hago? Dígame, no, puede decidir, ¿sí? Por sí mismo. Y el otro término es la socialización, que como ya vimos en la pregunta anterior, los espíritus nos explican que cuando se vive en aislamiento nos podemos embrutecer, ¿sí? No vamos a avanzar. Resulta que tanto la autonomía como la socialización son dos ejes en torno a los cuales se construye una persona. Cada uno de nosotros, en nuestra construcción personal, en nuestra personalidad, en la formación de nuestro carácter, tenemos implícitos esos dos ejes a desarrollar. Primero, cuando yo hablo de autonomía, poder tomar esas decisiones, ¿sí? Porque yo me conozco, yo puedo decidir. ¿Por qué me conozco? Porque también he trabajado la relación intrapersonal, o sea, la relación conmigo mismo. Y puedo saber hasta dónde voy. Me conozco y puedo saber qué puedo hacer con mis cosas, ¿sí? Y en qué momento puedo decir no, y este es un no rotundo, sin dudas, o un sí, y vamos a analizar las cosas. Y la socialización es cuando nosotros hemos aprendido también a tener esa relación interpersonal, que son los dos tipos de relaciones que debemos trabajar con todos, porque en esa intrapersonal está la ti que nos enseñaba Jesús, y en esa interpersonal está el prójimo que nos enseñaba Jesús. Entonces, nosotros decimos, ay, pero es que con Astrid me la llevo súper bien. Ay, pero me ponen a Norita al lado y la verdad yo como que me voy corriendo la sillita porque como que no la tolero, ¿sí? No me gusta la manera que habla, cómo habla, sus opiniones, esto y esto, lo otro. Eso quiere decir que entre los seres humanos existen relaciones de simpatía y de antipatía. Eso quiere decir que por más esfuerzo que hagamos para tener unas buenas relaciones sociales, vamos a tener con algunas personas una distancia, porque no somos capaces de llegar a ella.
No somos capaces de defendernos, porque de cierta manera hay como un rechazo, ¿sí? Y en el libro de los espíritus, tema que se va a tratar de este miércoles en 8, no se lo pierdan, va a estar espectacular. Vamos a tratar lo que es las relaciones de simpatía y de antipatía, ¿no es cierto? Aquí las relaciones de simpatía, como lo explica el libro de los espíritus, es cuando nosotros nos la llevamos muy bien con las personas, nos gusta estar con esas personas, ¿sí? Nos entendemos muy bien. Puede ser que con esas personas haya tenido relaciones de vidas anteriores, en las cuales hemos aprendido a amarnos, en los cuales hemos aprendido a comprendernos y a trabajar juntos. Pero esas relaciones de antipatía, ¿sí?, son aquellos seres que a veces encontramos en la familia y que decimos es la piedrita en el zapato, ¿no es cierto? No, por más que yo trate de aceptar a esa persona, es imposible. Puede ser que esa persona que esté conmigo sea una persona que venga conmigo desde otras vidas y nos hallemos entre nosotros, nos hagamos daño vida tras vida, hasta haber cometido un homicidio entre nosotros, como se ve en el libro de Misioneros de la Luz, capítulo 12, preparación para la reencarnación. Y el niño que iba a reencarnar en esa familia había sido asesinado por el que hoy iba a ser su padre. Y la mamá ya había evolucionado, pero y el chico, el bebé que iba a reencarnar, ya también había evolucionado, pero el padre no. Tenía mucho resentimiento, mucha rabia, mucho malestar y no aceptaba esa reencarnación, no aceptaba ese hijo, sentía molestia, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros decimos, yo no sé qué me pasa, pero por esta persona yo no siento ese amor, yo no siento ese deseo de compartir? Juana de Ángeles, en el libro Adolescencia y Vida, nos explica que cuando los chicos llegan a la edad de la adolescencia, inconscientemente vienen reminiscencias del pasado para algunos. Y puede ser que hayan tenido una etapa infantil muy buena, se hayan relacionado muy bien con sus padres, pero llegó la adolescencia y se distanciaron y no quieren saber nada de ellos, ¿sí? Pero muchas veces ese distanciamiento son reminiscencias del ayer donde se hicieron daño, ¿sí? Y no hay aceptación. Por eso lo importante es que si en nuestras familias hay relaciones de antipatía, nos vamos a parar y vamos a decir, sí, vamos a dar lo mejor de nosotros, porque esta asistencia es mía y yo tengo que dar los resultados, las cuentas al final de esta vida de lo que hice, no de lo que hizo el otro. Entonces, para mí, tengo que perdonar y aceptar. Traemos como ejemplo principal de lo que es el diálogo al Maestro Jesús. Muchos dirán, pero ¿cómo vamos a comparar al Maestro Jesús con nosotros? Si nos falta mucho. Pero es el ejemplo de Jesús que Dios nos legó. Pregunta 625 del libro de los Espíritus. Cartes pregunta, ¿cuál es el modelo guía para nuestra humanidad? Y los espíritus responden, ve a Jesús. Entonces miremos la armonía con que él hablaba con multitudes y no imponía su palabra.
porque Él permitía que las personas hablasen, que las personas preguntasen, que las personas dijeran lo que piensan. ¿Sí? Hablaba con niños, hablaba con jóvenes, hablaba con personas adultas, pero siempre Jesús estaba dispuesto al diálogo. Hablaba con grupos pequeños, pero resulta que era Jesús, vivía en el amor pleno. Y en ese amor pleno que vivía Jesús, fue que eligió a un samaritano despreciable por todos, porque antes los samaritanos eran despreciables, ¿sí? Y de ahí sacó la parábola del buen samaritano y nos enseñó que la solidaridad. Después enseñó, nos mostró y dialogó con una mujer que había caído en adulterio y la orientó y la ayudó a salir de su culpa y a enseñarle que todos podemos cometer errores, tener caídas, pero todos podemos pararnos de las caídas. Todos podemos pararnos. Por eso empoderó a la mujer adúltera que después, reformada, fue a trabajar en la casa del camino después de que Jesús murió. Ayudó a una mujer quitándole para ella una enfermedad que era realmente engorrosa y que le daba pena a una mujer siria cuando tocó su manto porque sufría hemorragias constantes. La curó sin decir nada a nadie. Ella vivía apenada, vivía con vergüenza de su enfermedad. Jesús hablaba con el cobrador de impuestos, hablaba con la viuda enlutada, hablaba con el hijo pródigo, nos hablaba de todos, poniéndonos los ejemplos en sus parábolas. Sí, para él no habían diferencias. El rico, el pobre, el enjuiciado, el que iban a apedrear, el paralítico, el que estaba lleno de lepra. Para él todos eran iguales y podía hablar con todos. Entonces, si vamos a tener un símbolo de lo que es el diálogo, estudiemos a Jesús para aprender lo que es el diálogo. El diálogo tiene dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? Escuchar. Saber hablar. Hablar y escuchar. Muy bien. Hablar y escuchar son los dos aspectos fundamentales del diálogo. Hay un libro extraordinario que se llama Ave Luz, dictado por el espíritu de Shaolin. Ahorita en el congreso que estuvimos el fin de semana, fue para mí muy grato y la verdad que me hizo llorar mucho cuando me enteré que este espíritu es Fray León, el espíritu que trabajaba de la mano con Francisco de Asís. ¿Y quién era Francisco de Asís antes? El apóstol Juan, el que conoció a Jesús desde los 16 años y el que escribió todo sobre Jesús. Este libro son puros relatos de diálogos de Jesús con sus discípulos. Y está el relato de Jesús con Mateo sobre la importancia del hablar. Y es extraordinario. Y después está el relato
trato de Jesús con Tadeo sobre la importancia de escuchar. Los dos aspectos importantes que nosotros necesitamos para poder dialogar. Hablando de diálogos con los necesitados, esta historia me conmueve mucho, porque muchos de nosotros vemos por las calles a los mal llamados indigentes. ¿Y qué hacemos? Nos apartamos. ¿Sí? Vemos un loquito y nos apartamos. Cuando Johnny tenía, mi hijo Johnny, 3 años, estábamos en cabecera, en tercera etapa. Fuimos a comprar unas cosas y había una persona de la calle tirada pidiendo. Yo le di las monedas y me fui, y Johnny se me devolvió y yo me fui a cogerlo. Y él estaba hablando con esa persona, le estaba cogiendo las manos, le estaba saludando con cariño. Yo quedé impactada, ¿sí? Porque lo cogí y le dije: hijo, tú no lo conoces, tú no puedes hablar con personas que no los conoces. Mamá, él me dijo que el mejor regalo que había recibido fue el que yo me acercara y lo saludara. Esto para mí fue una lección impenetrable en mi vida. Mejor dicho, penetró en mi vida y me movió al piso. Eso me enseñó que debemos también hablar con aquellos que lo necesitan. Y este pasaje de Juan 5:19, donde Jesús llega a Jerusalén, sube a Jerusalén el día de descanso, y él llega al pozo de Bethesda. ¿Sí? Este pozo tenía 5 pórticos para entrar. Él entra y encuentra este anciano paralítico tirado en un camastro y le dice: ¿tú quieres sanarte? Y él le dijo: yo quiero. Pero resulta que para podernos sanar en este pozo tenemos que esperar que las aguas se muevan, porque es que cuando las aguas se mueven, bajan los ángeles y sanan a los que logran entrarse de una vez al pozo. Pero yo, como soy paralítico, no he podido. Trato de bajar, pero no puedo. Siempre se me adelanta otro. Entonces Jesús le dice: es que yo no hablo de que me sanes en el pozo. Yo hablo de que si te quieres sanar, levántate, coge tu camastro y camina. Él quedó estupefacto, pero cogió su camastro, se levantó y salió. Sí. Llegaron los judíos y lo vieron por el camastro y le dijeron: pero ¿cómo es que tú andas por el camastro si hoy es día de descanso? No, es que me sanaron, él todo emocionado. ¿Cómo es que me sanaron? ¿Quién está haciendo eso en el día de descanso? No, yo no sé quién fue. Él se fue para el templo, Jesús también. O sea, Jesús se acercó al paralítico ya curado y le dijo: lo que te quiero decir es que anda y no temes más. Después terminaron y salieron del templo y los judíos se acercaron a él, al ex paralítico. ¿Quién te curó? ¿Quién te curó? Mire, el que me curó fue ese, que lo llaman Jesús. Ay, Dios mío. Un motivo más para los judíos para perseguir a Jesús. Pero a pesar de todo, lo curó. Y nos dice en el libro Ave Luz, cuando Jesús habla con Tadeo, en la importancia del escuchar. Tadeo,
En Jesús el fenómeno no se presenta solamente en el habla, más en todo, todo, porque Jesús con su mirada. Nosotros muchas veces estamos hablando con una persona y la persona nos está hablando y nosotros, oh sí, claro, o con el celular, o con el computador, y no miramos a los ojos a las personas. Para hablar, para saber dialogar, es importante la mirada, la comunicación visual es importante, ¿sí? Nosotros los seres humanos tenemos 3 vías de conocimiento: la visual, la auditiva y la kinestésica, que es el tocar. ¿Sí? Cuando uno se acerca a una persona, le pone el brazo, la mano en el hombro, ¿sí? Cuando nosotros le decimos, mi hijo mayor tiene 37 años, y todos los días le escribo un mensaje: hijo, te amo inmensamente, tú eres la luz de mi vida, y puede ser de 37 años. Cuando vino ahorita de Nueva York, se acostaban la mitad los dos. Los dos lo abrazábamos y lo consentíamos, te amamos. Igualmente a Johnny. Qué bonito que un hijo escuche de su padre sin tener en cuenta la edad, que lo ama y que está con él siempre, en las buenas y en las malas. Qué bonito. Entonces, cuando nosotros hablamos, y cuando Jesús, el fenómeno del habla de Jesús, le daba con todo, vemos los gestos en él. Su andar tiene una cadencia que fascina hasta la propia naturaleza. Su mirada delata todo lo que él piensa, sin que con esto se manifieste sus ideas a través del habla. Su modo de ser, sus cabellos parecen decir alguna cosa. En fin, toda su presencia es un mensaje. Entonces, tenemos que aprender a hablar sin usar palabras, porque también se puede. Yo estoy haciendo un curso intensivo de eso. Esta semana llegué a Bogotá. A partir de ahí, convulsiones todos los días, 1 o 2 convulsiones, perdí el habla y hasta hoy vuelvo a hablar. Hoy me levanté y le dije, miro, tenía la conferencia, ella la había preparado también, y le dije, miro, ¿puedo hablar? La dicto yo, que hasta ahora tengo voz. Ha sido una experiencia, sí, un aprendizaje más de vida. Entonces, así nos parezca esto, que no tiene importancia, tiene una gran importancia para nosotros. Nos dice también, si saber hablar es una ciencia difícil, oír exige mayor esfuerzo, porque nosotros nos están hablando y nosotros queremos estar hablando de otras cosas, pero no sabemos oír. El solo hecho, desafortunadamente, de los celulares ha apartado mucho a las familias, muchísimo, ¿sí? Porque ya todas están penetradas en su celular y no se miran, no se comparan. Y continúa, la palabra abre muchas glorias en nuestro ascenso y descubre mucha luz, de tal forma que ilumina nuestros caminos. Pero cuando esa palabra es educada, es bueno que sepas que la educación es el fruto de incontables ciclos de disciplina. ¿Por qué debemos educar la palabra? Porque la palabra no la debemos usar para ofender. La palabra no la debemos usar para resaltar nuestro personalismo, nuestros egos, porque la palabra no la debemos maltratar.
no la debemos utilizar para maltratar a los demás. De lo que tiene tu corazón es lo que expresas a través de la boca. Por eso es importante el trabajo en la reforma, en el cambio moral, para tener cosas buenas para expresar. Cuando descubrimos el verdadero arte de dialogar, comprendemos la ciencia de ayudar en nuestra convivencia diaria. El diálogo es fundamental en la convivencia diaria. El diálogo fortalece a las personas. El diálogo ayuda. ¿Sí? El diálogo fortalece una relación, una familia, una comunidad. Pero cuando dialogamos de la manera correcta y escuchamos de la manera correcta. Cuando nosotros aprendemos a dialogar, aprendemos implícitamente a ir aceptando al otro. El diálogo nos conlleva a la aceptación del otro. Pero esa aceptación primero debe partir de a ti, que nos enseñó Jesús. Yo me acepto como soy, acepto las circunstancias que tengo, las dificultades, acepto que tengo algo de orgullo o mucho de orgullo, acepto que tiene mucha vanidad. Que día que decía mi esposo que llegó a visitarnos una chica y se sentó en un mueble de la sala y me decían, una chica como de unos 13, 14 años, ay, imagínense, es que yo soy un ser perfecto. Todo el mundo habla de mí, ¿sí? De que soy bello, de que no tengo nada feo. Uno lo entiende porque por esa edad se pasan por circunstancias, pero ¿hasta qué punto hay que ir educándonos para salir de ese egocentrismo y empezar a mirar al otro? Porque si yo me quedo en el egocentrismo, normalmente el niño en su desarrollo evolutivo, 2 o 3 años, es muy egocentrista, pero del egocentrismo al egoísmo, no hay casi límites. Entonces, si yo como papá no trabajo el egocentrismo, el niño termina convirtiéndose en un egoísta, en un ser ególatra. ¿Sí? Y se nos dificulta aceptar a los demás, porque nadie da la talla de lo que soy yo. Entonces, esa aceptación es con humildad. Esa aceptación es reconociendo las tendencias, vicios, virtudes que pueda tener yo. Ese autoconocimiento. Cuando se ama a los otros, la aceptación y la comprensión son esenciales. Esenciales comprender a los demás. Esenciales desarrollar esa empatía, ¿no es cierto? Ponernos en los zapatos del otro, mirar qué circunstancia está pasando. Esa historia del doctor Nicole me parece extraordinaria, ¿sí? ¿Cómo es que un judío, una asiática y una mujer de color atienden a un nazi con todo el amor y le salvan la vida? ¿Sí? Entonces es una historia extraordinaria. Debemos aceptar a los otros tal cual como sea. Ninguno de nosotros podemos cambiar al otro. Muchos pensamos que no, yo tengo que cambiar a mí, yo tengo que reformarlo, tengo que rehabilitarlo. No, yo lo puedo aconsejar, lo puedo orientar, lo puedo dar ejemplo de vida,
pero la decisión de cambio la toma él o ella. ¿Sí? Como dice el Evangelio, si yo como padre cumplí dando el buen ejemplo, las buenas orientaciones, orando por él, dando lo mejor por él, y ese hijo se cayó al hoyo, ya es un problema de ese espíritu con Dios, no de él conmigo. Ese espíritu tendrá que volver a renacer y pasar circunstancias difíciles, porque si no aprendimos por amor, por dolor tendremos que aprender. ¿Sí? Importante esa parte. Cuando nosotros ya hemos aprendido a dialogar y a través del diálogo nos ha llevado a esa aceptación de nosotros mismos y de los demás, estamos llegando al punto cumbre que nos enseña Lázaro en la ley del amor en el Evangelio según el Espiritismo. Porque dice, el hombre al principio tiene percepciones, después tiene sensaciones, pero el punto cumbre al que debe llegar el ser humano se llama amor. Y ahí es donde nosotros vamos a llegar. Y hay un libro espectacular de Juana de Ángeles que se llama Amor, Invencible Amor. Y de este libro me traje estas cosas. El amor es la sustancia creadora y mantenedora del universo, que está constituida por esencia divina. El amor es la esencia del Padre. El Padre quiere que nosotros aprendamos a amar al prójimo terrenal, porque es nuestro laboratorio de vida, es nuestro laboratorio de experiencias en esta existencia. Es el laboratorio donde yo me voy a medir si acepto o no acepto a la persona, si trato bien o no trato mal, si amo o odio. Ese es el laboratorio terrenal al cual el Padre Celestial, el Padre, nos invita. Es un tesoro que cuanto más se divide, más se multiplica y a medida y se enriquece a medida que se reparte. En la medida que nosotros estamos dividiendo nuestro amor a todas las personas que se acercan a nosotros, en esa medida nosotros estamos permitiendo que nuestro sentimiento bueno, amoroso, se vaya multiplicando. Y que lleguen personas y digan, es que a mí me gusta acercarme a usted. ¿Sí? Y uno dice a mí, ¿pero por qué? Porque poco a poco estamos en ese proceso de aprendizaje. Poco a poco. Hemos cerrado muchas veces, pero estamos aprendiendo a amar. Más se agiganta en razón que más se dona. Se fija con más poder cuando más se irradia. En razón de que damos más amor, más estamos donando de nosotros. Nosotros a veces pensamos que fue lo que me pasó a mí cuando tenía yo 3 años. Le di la monedita a la persona, a la señora, y me fui. Ya hice mi donación. Pero yo no hice una donación de amor. Fue diferente. Y para la señora fue más importante el saludo y el tocar la mano a las monedas que yo le di. Entonces, esas son las grandes donaciones que tenemos que aprender a hacer. Miremos, dediquemos el tiempo a las personas que están a nuestro alrededor. Compartamos con las personas que podemos compartir. Dejemos que Dios permita que nosotros seamos luces de amor, que se desarrolle ese amor. Pero para que ese amor se desarrolle en cada uno de nosotros,
primero tengo que amar a una persona. ¿A quién? A mí mismo. Porque nadie da de lo que no tiene. Absolutamente. Nadie da de lo que no tiene. Por eso, amar. Nunca perece el amor. Nunca perece porque no se entibia ni se debilita, dado que su fuerza reside en el acto mismo de darse, de tornarnos vida. El verdadero amar es darnos, tornarnos vida. Muchos de los que estamos aquí hemos sentido eso por algunos de nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros padres. Pero qué bonito que podamos sentirlo por las otras personas. Juana de Ángeles, en las terapias que ella enseña para desarrollar el autoamor y el amor, dice: aquellas personas con las cuales nosotros tenemos dificultad para relacionarnos, ¿sí? Que la miramos y nos cae como limón aquí en el estómago, ¿sí? Miremos a esa persona, pero no le miremos el rostro de ella. Miremos en esa persona el rostro del ser que más amamos, sea un hijo, sea un padre, sea un esposo, sea una esposa, la persona que más amamos. Entonces yo estoy hablando con la persona y yo no la estoy mirando a ella, ¿sí? Yo estoy hablando con la persona y me imagino automáticamente, mi mente elabora que es la otra persona y aprendo a responder bien. Eso lo debemos hacer frecuentemente para que se torne en nosotros un hábito. Y así vamos a aprender de que esa persona que cuando nos encontrábamos se nos caía como limón, ahora sea una persona que caiga como rosas en nosotros, como flores, que nos iluminen. En el libro Leyes Morales, séptima ley, ley de la sociedad, nos dice: cuando alguien se eleva, con él se pierde toda la humanidad. Cuando alguien se eleva, cuando alguien aprende a amar, cuando alguien a través del amor perdona, cuando alguien a través del amor auxilia, cuando alguien a través del amor fortalece al caído y lo ayuda a levantarse. Cuando alguien cae es perjuicio en la economía moral del planeta. Porque el objetivo, mis queridos hermanos, del espiritismo es hacer en el mundo un hombre de bien. Y ese es el objetivo de la reencarnación, el progreso individual. ¿Sí? Porque a través del progreso individual vamos a lograr el progreso de la humanidad. Si cada uno de nosotros no trabajamos por progresar, habrá una decadencia moral en nuestro planeta. Nuestro planeta está pasando por un momento cumbre de transición planetaria. ¿Por qué tantos fenómenos naturales? Tantos huracanes, tantas inundaciones. ¿Por qué tantos fenómenos que ha habido en los cambios climáticos? Todo esto nos lo explican los libros del espiritismo a través del espíritu de Manuel Filomeno de Miranda, en los diferentes libros de él, que son parte
parte de ese proceso de transición planetaria, donde Jesús, con su mirada amorosa, está mirándonos a cada uno. Y con su mirada amorosa está seleccionando quién de nosotros podrá seguir en este mundo de regeneración para ayudar a que la humanidad se yerga. ¿Y quién de nosotros afectará la economía del planeta para que tristemente aquel que afecte la economía del planeta sea exiliado, sacado de este mundo para un mundo de expiación y de prueba, como son las características, como eran las características de nuestro planeta que va en cambio, en evolución? Hagámonos acreedores para poder tener nosotros un cubito en ese planeta de transición. Así tengamos que desencarnar por cualquier fenómeno, pero que cuando volvamos a reencarnemos nuevamente en este planeta y con los seres que amamos para seguir trabajando para el Cristo. Compañeros, compañeras, Cristo nos está dando a cada uno un trabajo, una invitación para que nos paremos con estoicismo a pesar de las dificultades y digamos: Jesús, quiero perdonar. Jesús, quiero amar. Jesús, quiero ser diferente. Quiero seguir tus pasos, porque tú eres mi modelo. A pesar de las caídas, Jesús, que he tenido, siempre me has dado la mano, me has levantado. A pesar de las caídas, siempre me has perdonado y me has dado otra oportunidad. Quiero seguir contigo de la mano. Vamos así, con esta sintonía, a disponernos para los pasos.